18:41 minutos, arrancamos en otro programa más de La Resistencia. Seguimos con los bloques internacionales, en este caso es más o menos nacional e internacional, ¿no? Porque tiene que ver también con algo que está pasando a nivel global, pero tiene que ver con sucesos que también están lamentablemente aconteciendo en la República Argentina. Comentanos, Nico, de qué se trata. Así es, Nera. Justamente la noticia es que los abortistas ahora están alarmados por el derrumbe de natalidad. No sé por qué se sorprenden, si son las cuestiones lógicas que se plantearon en el debate del proyecto de ley del genocidio intrauterino. Se trataron y ellos lo negaban, por supuesto, ¿no? Macron, esto surge en un contexto en el cual Macron felicitó a Alberto Fernández por la cuestión del aborto y un miembro del gobierno de Macron, de tercera línea, se sorprendió al escuchar la felicitación, ya que él planteó y ha pedido un pacto demográfico debido a la tasa de natalidad muy baja y la tasa de fecundidad, como Horacio ya nos ha explicado muchas veces, que está sufriendo el mundo entero. Que ya vamos a nombrarle de Argentina también, que lo tenemos ese dato. También hay que entender que en Argentina hay dos fenómenos los cuales están sucediendo. Primero es la tasa negativa neta de inmigración. Estamos hablando que en el 2020 se fueron del país 50.000 personas y solamente entraron 46.000. Ya ahí tenemos un agujero de 4.000 personas, las cuales menos en la Argentina. Y a su vez, en todo este contexto en el cual hubo un derrumbe internacional de la natalidad, en el cual con Horacio y Nacho Bosler, en una conferencia de la Resistencia, Mito de la Sobrepoblación, el título, lo pueden buscar, ellos explican a fondo muchas cuestiones. Esta tasa de natalidad disminuyó, como bien explicamos, en todo el mundo, menos en el continente africano. ¿Qué es lo que sucede? En Argentina los nacimientos bajaron el 20% entre el 2014, 777.012 nacimientos, y en el 2019, 625.441. Y la tasa de natalidad justamente ha bajado un 22%, de 2,32 hijos por mujer a 1,81. Sin tener en cuenta todos estos datos, que en el 2021 se aprobó la ley del aborto. En el 2020, perdón, pero se liberó justamente y se oficializó este año, hace un par de días, si mal no me falla la memoria. Lo cual nos muestra un poco que Argentina, principalmente, un país el cual claramente despoblado, sacando el conurbano bonaerense, la región del AMBA que se suele definir, y algunos núcleos específicos de población, es un país el cual está literalmente vacío. La Patagonia no hay ni el loro. Sí, de hecho tenemos prácticamente la misma población que tiene España, cuando España tiene una fracción ínfima del tamaño de la República Argentina, ¿no? Sí, y justamente bajo esta noticia parece ser que China, el régimen comunista chino, quien viene con unas políticas antinatalistas muy duras durante muchísimos años, parece ser que se está empezando a dar cuenta de los conflictos y los futuros riesgos que le pueden traer y crisis estas políticas antifamilia y antinatalidad, ¿no, Horacio? Según lo que se ha informado en base a lo que es la Oficina Nacional de Estadísticas de China, la población ha aumentado menos de un 6% en la última década, lo cual demuestra que hay una tasa de crecimiento tan lenta que es un récord histórico desde 1960, que es cuando finalmente ya se consolida este gran salto adelante que instaura el Partido Comunista Chino, parangón hegemónico en Oriente en este punto. ¿Por qué hemos querido tocar esta noticia? Porque lo que se está viendo, y tenemos que ser precisos porque no es lo mismo la caída de la tasa de natalidad, que es un poco lo que está sucediendo en Argentina, a lo que es la caída de la tasa de fertilidad como sucede en España, pero que son fenómenos que confluyen a un mismo fin, que es básicamente una reducción drástica de lo que es la población. Y esto, como bien hicimos en su momento y especificamos con mi socio Ignacio Bosler cuando dimos una conferencia para la Resistencia, lo que se está viendo es que finalmente los proyectos malthusianos parecen que han escapado un poco a la verdadera tesis de control a la cual se aplicaba. ¿Por qué planteamos esta idea? Para que se entienda, porque no queremos entrar en marcos teóricos, la teoría de Paul Ehrlich, que ya lo me explicó en la conferencia, la teoría de William Bosch, la teoría de Garrett Hardin. Vamos a ir a un ejemplo más simple todavía. Muchos de acá han visto la película de Marvel, entonces se recuerdan al malo y dicen, Thanos hizo desaparecer la mitad del universo. Pero de hecho Thanos es más o menos cómo funciona este control demográfico. ¿Por qué no dijo voy a hacer desaparecer a mis enemigos y solamente van a quedar mis amigos? O dijo, bueno, que desaparezcan todos y yo reino el universo. Y dijo que desaparezca la mitad, aleatoriamente. La mitad es la mitad, porque menos de la mitad ya también era un problema para la supervivencia de la especie, y según él, más de la mitad genera un incremento exponencial
que terminaría aniquilando los recursos del universo. Bueno, es básicamente la tesis, aunque parezca ficción, es la tesis malthusiana, que es la que toma Paul Ehrlich, quien abastece en los marcos teóricos las conferencias del Cairo, Bucarest y México. Conferencias internacionales que buscaban justamente el control demográfico. Y China, como es casi paradójico, digamos, o irónico más que todo, más que paradójico, es irónico, porque el Partido Comunista Chino, que ahora ha roto ese régimen del hijo único y que apunta a que se permitan 3 hijos por matrimonio, es curioso porque está repitiendo los pasos del gobierno de Stalin. Stalin ya en 1920 establece la ley del aborto inducido y cuando ya llega a la década donde ve los efectos del invierno demográfico, retrocede con estas políticas del aborto inducido, que es algo que incluso Gloria Álvarez no supo ver en su debate porque ella desconoce lo que es el biopoder. Hoy, la forma en la que el poder legaliza el aborto, o quieren verlo más sencillo, lo despenaliza. Quita el estímulo para no abortar, básicamente. Dice, bueno, ya no es penado, aborta quien desea. Es una forma de biocontrol, como por ejemplo prohibirlo. Es decir, el biopoder está presente y se ejerce porque las relaciones de poder se ejercen. Y esto es lo que ha sucedido en el mundo. Lo que se está viendo en Argentina es que finalmente algunos de izquierda empiezan a darse cuenta que quizás no se trató de una revolución sino de un negocio, porque lo cierto es que la sobrepoblación es un mito, y ya lo hemos demostrado con estadísticas y fuentes en la última conferencia. Y como también se está demostrando que acá hay mucha gente que confunde sobrepoblación con densidad demográfica, porque ven un aglomerado, como bien explicó Nicolás, en AMBA, y dicen, acá hay sobrepoblación. ¿Por qué no se trasladan hacia el sur? De hecho, fue muy curioso. El sábado me tocó moderar un debate entre 2 filósofos, y uno de los filósofos que justamente estaba en posición a favor del aborto inducido, él reconocía que es una mentira la sobrepoblación. Porque él dice, yo vivo en el sur, y espacio para habitabilidad sobra en Argentina. De hecho, se estima que gran parte de la población mundial podría ingresar solamente en Argentina o solamente en Texas, para que se den una idea. Entonces, densidad demográfica no es lo mismo que sobrepoblación. Que haya mucha gente apretada en un departamento no significa que no haya espacio en el resto del edificio. Eso claro desde ya. Y ya para cerrar el análisis presente, sí me parece llamativo que esta idea de el drástico descenso de población que bien planteó Nicolás en Argentina, ya lo estaba viendo en 2015 España. ¿Y qué es lo que sucede? Al igual que Francia. ¿Qué sucede? En un sistema como es el occidental actual, occidente entre comillas, todos saben cuál es mi tesis respecto a que occidente ya no existe, digo, pero en el sistema actual en el que se vive, lo que sucede es que hay un sistema que necesita cada día más unidades de tributo para el Estado y más unidades de consumo para el mercado. Ahora, si esas unidades no están porque no hay una población que se reproduce, finalmente hay dos fenómenos fatales. Primer fenómeno fatal. Dada la tasa de fertilidad de España, en este caso, que tiene una de 1,7, que está por debajo, a ver, es lógica, matemática, está por debajo del 2,1, una nación que no tiene una tasa de fertilidad de 2,1 está llamada a desaparecer. De hecho, se especula, por ejemplo, que España o Japón, que tienen tasa de fertilidad por debajo de 2,1, tasa de fertilidad significa que una mujer tiene menos de 2 hijos. Es decir, si está por debajo de 2,1, quiere decir que tiene menos de 2 hijos. Entonces, uno, para que se entienda, yo soy hijo de mi mamá y de mi papá. Parece obvio, pero es la mejor forma que se entienda. Ahora, mis papás, mi mamá y mi papá van a morir. Y si yo me muero, ya somos 3 menos en Argentina. Ahora, si yo dejo una descendencia de 2 hijos, yo reemplacé a mi mamá y a mi papá, pero no me reemplacé a mí. Si yo dejo 3 hijos en Argentina, reemplacé a los 3. No sé si se entiende, parece tonto sí. el argumento, pero es porque a veces la gente le digo, che, la tasa de fertilidad bajó 1,7, ¿cómo dicen? ¿Qué tiene que ver? Bueno, mira, tus papás se van a morir. Vos venís de 2 papás. Entonces, vos sos vos y 2 más. Vos equivales a 3. Si vos no generaste por lo menos 3 hijos, estás aniquilando una parte de la generación. En Argentina estamos en 1,81, Jorge Escala subió el dato. Exactamente, ese es el tema. Entonces van a ver que estamos llamados a desaparecer como nación, como comunidad. Claro, ahora, vamos a cerrar. ¿Qué es lo que sucede? Si la tasa de fertilidad se mantiene a este ritmo, para el 2100, naciones como Argentina, España, Japón, van a desaparecer. Ahora, desaparece la nación como elemento, entre comillas, metafísico. Porque finalmente el sistema necesita unidades de consumo y de producción. Ahora, ¿quiénes van a abastecer esta mano de obra faltante? Aparece la inmigración sustitutiva. Vayan a ver cómo están viviendo en Holanda, en Suecia. En Suecia que se han multiplicado los crímenes, un dato, pero no quiero decir cuál es la asociación que hago porque después nos censuran el canal. Pero investiguen qué es lo que está pasando en Suecia. Ceuta, España también. Bueno, no podemos dar muchos detalles porque saben cómo nos castigan a nosotros, pero digo... Sí, convengamos que no es por un tema educacional que ha aumentado la tasa de delincuencia y de homicidios, ¿no?
No, por Convengamos. eso. O sea, Entonces aparece la inmigración sustitutiva y se sustituye justamente con culturas que son incompatibles con lo occidental, entre comillas, todos saben lo que digo. Entonces digo, esto que está viendo en este momento Argentina, parte de España, es porque, quieran o no, todavía queda parte de una izquierda, entre comillas, honesta, que son objetivos. Ellos saben reconocer, sí, es verdad que hay un problema de un imperialismo de fondo que se beneficia con estos sistemas, con la atomización del individuo, con la gente que no se reproduce, porque es lo que incluso hablamos anoche con el profesor Pinzón. ¿Qué es lo que sucede con el Picalibras? Muchos lo van a conocer en YouTube. ¿Qué es lo que sucede? Una persona cuando se casa, cuando tiene hijos, no gasta en estupideces. Ahora, una persona que vive en el día a día, ni siquiera se compra una casa porque es ciudadano del mundo. Entonces, como quiere estar viajando, alquila un tiempo en una ciudad, después alquila otra ciudad, consume servicios, no tiene nada estable, es todo líquido. Entonces, esto ya se veía en los 90 cuando aparece Microsoft. Es decir, no es negocio vender una computadora, es más negocio rentar el servicio anual de la licencia de Microsoft y que se renueve constantemente. Eso genera ingresos constantemente. Pero para eso la persona tiene que estar bollando aislada, sin reproducirse, porque cuando se empieza a reproducir, cuando el árbol echa frutos, es porque tiene raíz y se mantiene en un lugar estable. Ahora, si no, sin raíz y sin fruto, es un tronco allí bollando al aserradero. Por eso es importante tener en cuenta esto, porque a veces habla de somos todos pro vida, y bueno, si somos pro vida, empecemos a reproducirnos y no nos quedemos solamente en una pelea en redes sociales, que sirve la red social, pero no nos quedemos solo con eso, apostemos a construir familia y patria. Y además de todo esto que comentamos, les recordamos a la gente que tenemos un video que analizamos hace poco, la noticia de la disminución de la tasa de natalidad a raíz de justamente el confinamiento por el virus que ya todos conocemos, que es el motivo por el cual no estuve viniendo en estas últimas 2 semanas, que acá en Argentina fue particularmente, si mal no recuerdo, del 19% con respecto al año anterior, lo que cayó la tasa de natalidad, y cayó obviamente a nivel internacional, y mientras mayor fue la cantidad de confinamiento y de aumento de la pobreza, ¿no? Y de la incertidumbre con respecto a la situación del país, más fue que cayó la tasa de natalidad en los diferentes países. Ramiro, ¿querés hacer un último comentario? Sí, un poco de comentar el tema de China, Argentina. Bueno, respecto de China, para empezar, ¿no es cierto?, el tema de la natalidad allá. En 1979 es cuando se impone la política de que solamente se puede tener un solo hijo, ¿no es cierto? Esto ocasionó ciertos problemas ahí muy graves que tiene que ver con el aborto en ese momento, ya que lo que buscaban en aquel momento las familias era tener un hijo varón. Era fundamental para ellos en su cultura, digamos, o por lo que sea, o por lo que fuere, buscaban un hijo varón. Cuando nacía mujer, o si iba a ser mujer, mejor dicho, abortaban. Así literalmente eso. Eso es un informe de la BBC incluso, y hay varios informes que hablan de eso. Luego en 2016, esto generó ciertos problemas históricos, ¿no es cierto?, durante tantos años, que llegó a 2016 donde dijeron, bueno, pueden tener 2 hijos, dijeron en 2016. Y resulta que ahora van a decir que pueden tener 3 hijos. Porque, bueno, había un problema y quedaban aquellas secuelas de que abortaban, ¿no es cierto?, a las niñas, ¿no es cierto?, algo gravísimo. Si no las abortaban, hacían cada cuestión que no podemos decir porque no y sí, no quería decirlo, pero hay algo muy serio que hay problemas muy graves que están después del nacimiento que no los vamos a comentar. Y ahora hablan de tener hasta 3, pero incluso algunos funcionarios del régimen comunista dicen que quieren terminar con las políticas de control poblacional directamente, es decir, porque durante los últimos 4 años, en este actual censo de 10 años, uno cada 10 años, encontraron que ha llegado el descenso en la política de natalidad, en la natalidad a niveles de 1960, es decir, el nivel más bajo en la historia, y están llegando a eso. Entonces ya hay una alerta, un llamado de atención muy grande para el régimen, porque de acá al futuro creen que esto puede ser mucho peor. Pero ¿qué ocurre? Actualmente la sociedad china está ya complicada en ese sentido, porque las mujeres no quieren tener hijos. La cantidad de población entre hombres y mujeres es mayoría muchísimo más la de hombres, y la de mujeres es cada vez menos, porque claro, volvemos al tema anterior, abortaban a las niñas.
Entonces ahora hay menos posibilidad de que... Hay una huelga de úteros. Te cierro con este tema que me parece fundamental. No, en serio, la huelga de úteros lo plantea, no me acuerdo si fue Sholomit Firestone o Kate Mill, una de las dos lo plantea en los 70, pero cierro con esto porque nos hemos extendido muchísimo en este bloque. Pero fíjense en el fenómeno que pasa al inverso que plantea Ramiro en el mismo espacio geográfico en Japón, entre comillas, el mismo espacio. Los hombres herbívoros, porque ahí pasa al revés. Hay muchos hombres, pero ellos dicen... Algunos porque quieren ascender económicamente en sus carreras profesionales, otros por miedos a las denuncias, pero ninguno quiere mantener relaciones con las mujeres. Están totalmente aislados, entonces se está generando ese efecto. Así que le mandamos también un saludo a los Ponenunca, los Mixtown, que son la versión crota de la matanza de estos supuestos emancipados, que en realidad son los Ponenunca, que creen que están haciendo patria por no copular. Y para terminar, lo de Argentina, que quería decir rápido, hay un problema, ¿no es cierto?, una cuestión de distribución de políticas demográficas, ¿no es cierto?, porque nosotros vemos en las grandes ciudades y en las grandes urbes como amontonamientos de la gente, ¿no es cierto?, y nos hace creer que Argentina está superpoblado, y eso es falso completamente, ¿no es cierto? Igual eso va a cambiar después de la pandemia, eso va a cambiar. ¿Por qué? Porque como el teletrabajo está de moda, mucha gente está empezando a emigrar hacia el interior mientras tengan servicio de internet. Total, pueden hacer la misma función que hacen en la ciudad, pero viviendo en el interior. Muchos especulan que también el fenómeno de la pandemia se ha utilizado para justamente descomprimir la densidad demográfica y se está generando un efecto a la inversa. Es parte de lo que yo planteo en mi libro, un efecto a la inversa. Ahora la gente se aleja de las ciudades porque ven en la ciudad justamente una suerte de conflicto que antes era al revés. Vivir fuera de la ciudad era para conflicto y la seguridad estaba dentro de la urbe. Ahora se está generando un fenómeno a la inversa. Es algo que debe llevar adelante el Estado también. Políticas de Estado de distribución demográfica, que eso es algo prohibido. Bueno, listo. Le recordamos a la gente que este programa se transmite todos los lunes de 18 a 21 en twitch.tv/la-resistencia y además se sube al canal de YouTube de La Resistencia, youtube.com/La Resistencia Radio. Pueden comunicarse al 351-666-2286 para mandar su mensaje. Y este programa sale en Córdoba, Carlos Paz, Tucumán, San Fernando del Valle de Catamarca, en la radio Play FM. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia. Lo dejamos con este tema de Corriente Libertaria para los Tibios.